decir, ya. Entonces, eso en la contención verbal. Un ratito, acá. Ya. Y bueno, les había dicho que es importante que, especialmente en pacientes con agitación psiquiátrica no psicótica, puedan hacer señalamientos objetivos o subjetivos de cómo es el comportamiento de la persona. Por ejemplo, algo subjetivo sería, oiga, me asusta la manera en la que usted habla, o mire cómo de asustados están las personas que están aquí alrededor. Está hablando usted en un tono de voz muy amenazante, o está usted causando temor a las personas que están a su alrededor, ¿no? Y bueno, lo otro es que hacerles ver que el modo en que se están comportando hace difícil que se les pueda brindar ayuda. Queremos ayudarle, pero nos resulta difícil hacerlo si usted habla o se comporta de esta manera, ¿no? Entonces, si la agitación de la persona es psiquiátrica no psicótica, es mucho más probable que este primer abordaje surta mejores efectos. Mientras más física sea la agitación, es probable que la persona tenga menor capacidad para comprender, para entender, y es más probable que necesiten nomás hacer una contención química o una contención física, ¿sí? Porque recuerden que habíamos visto que las agitaciones psiquiátricas de origen físico o somático son el delirium, la demencia, la intoxicación o abstinencia por sustancias psicoactivas y personas con agitación postictal que tienen epilepsia. En todas ellas, la capacidad de raciocinio puede estar muy alterada. Y por eso es que en este tipo de agitaciones, repito, es más probable que no funcione muy bien la contención verbal. Por ejemplo, una persona con delirium puede estar viendo serpientes en los muros y estar tan pendiente de las serpientes que ni caso les haga a ustedes de decir, oiga, su comportamiento está alterando al paciente. Ni, la persona puede estar absorta viendo sus serpientes o puede estar escuchando voces amenazantes, entonces podría no ser muy útil. Entonces, si no funciona, si la persona no se tranquiliza, no colabora después de haber intentado hablar con él o ella, toca intentar la contención química, es decir, dar algún medicamento o una combinación de medicamentos que permitan que la persona se tranquilice. Idealmente, sería bueno que la persona acepte, ¿no? Es decir, que la persona diga, sí, doctor, mire, sabe que no puedo con mi angustia, o en cualquier momento creo que puedo hacerme daño o hacer daño a otros. Sí, doctor, deme el medicamento que me está ofreciendo para tranquilizarme. Pero no siempre va a ocurrir eso. Podría ser que la persona no quiera, no acepte ningún medicamento, peor todavía un medicamento que se inyecte en el músculo o en la vena. Si ese fuera el caso, ustedes ni modo van a tener que ir nomás a la contención física. Pero inmediatamente después de la contención física, tienen nomás que hacer la contención química. No pueden dejar a una persona con agitación psicomotriz solamente sujeta y olvidarse y contentarse con que está sujetada a la cama y ya. Porque esa persona, dependiendo la causa de su agitación, puede estar incluso horas forcejeando con las amarras, o dependiendo, ¿no? Con qué hayan sujetado a la persona de las muñecas o de los tobillos. Y en ese afán de luchar contra las medidas de sujeción, se pueden lastimar. Entonces,
No acepta voluntariamente, contención física y luego contención química. La acepta, pues maravilloso. Entonces se le dan los medicamentos. ¿Qué medicamentos deberían usarse? Idealmente una combinación de haloperidol más una benzodiazepina. Lo mejor de lo mejor es haloperidol y lorazepam. Y de hecho en el video que les he subido, me imagino que los han visto, en esa dramatización, antes de que el paciente le diera el puñetazo al doctor, el doctor ya ordena, dice, ¿qué dice? 10 de haloperidol y 4 de lorazepam, le indica a la enfermera. Pero ahí el paciente se agita mucho más y bueno, todo termina en sangre. Ese 10 de haloperidol y 4 de lorazepam, en los hechos, ¿qué implica? Dar 2 ampollas de haloperidol de 5 miligramos más 2 ampollas de lorazepam de 2 miligramos. Eso está bien para población anglosajona, con cuerpos u organismos más grandes que el promedio de las personas latinoamericanas y de piel morena que vivimos por estos lados del mundo. Si a la mayor parte de ustedes, que me imagino tienen una talla mediana, ¿no? No son tan acuerpados como por ejemplo el paciente de la dramatización, si yo les pusiera o les mandara a colocar 10 miligramos de haloperidol y 4 miligramos de lorazepam, probablemente se la pasen durmiendo 18, 24 horas y cuando despertaran a lo mejor seguirían con la cabeza muy pesada, muy atufada. Es demasiado para la población latinoamericana, porque nosotros los latinos tenemos una sensibilidad mayor que la población nórdica o anglosajona. Si ustedes revisan libros de psiquiatría gringos o de lugares con predominio de personas de piel blanca y comparan con literatura hecha en Latinoamérica, se van a dar cuenta que las dosis que se utilizan son menores en este lado del mundo. Entonces, en nuestra población, más que suficiente una ampolla de haloperidol más, bueno, no tenemos en Bolivia, pero sería ideal una ampolla de lorazepam. Como no tenemos lorazepam en Bolivia, entonces tendremos que hacer uso del diazepam. Entonces, una de haloperidol más una de diazepam. El diazepam, recuerden, viene de 10 miligramos. Eh, si ustedes consideran que no es necesario administrar la medicación por vía intramuscular o endovenosa, pueden darle la misma medicación por vía oral a la persona. Se entiende que alguien que acepta tomar la medicación, de cierto modo, pues ya tiene cierto grado de control, ¿no? Entonces, ustedes administran la tableta del haloperidol, también viene de 5 miligramos, y la tableta de diazepam, que también viene de 10 miligramos. Es lo mismo que las ampollas. Otras alternativas al haloperidol y al diazepam son, por ejemplo, el uso de la olanzapina. La olanzapina, recuerdan ustedes, es un antipsicótico bastante sedante y además es un medicamento de tipo atípico, ¿no es cierto? Entonces, em, la administración de este medicamento produce no solamente tranquilización, sino incluso sedación. La persona puede quedar profundamente dormida con una tableta de 10 miligramos de olanzapina. En otros países incluso hay olanzapina también en ampollas, pero acá en Bolivia no. Otras alternativas por vía oral son, por ejemplo, el diazepam, que pueden dar 10 miligramos por vía oral, o sea, es decir, una tableta sola sin el antipsicótico, o, bueno, o vía endovenosa también, si es que no tienen el haloperidol en tableta ni en ampolla. Y el clonazepam. El clonazepam es un medicamento que tranquiliza incluso de manera más potente que el diazepam. El problema del clonazepam es que tarda en actuar. Puede tardar en actuar hasta una hora y media incluso. Y si ustedes tienen una persona con agitación psicomotriz, no, pues lo que van a preferir es que actúe rápidamente. Sin embargo, hay una presentación de clonazepam que es la presentación sublingual.
Lo único que tiene que hacer la persona es colocarse la tabletita debajo de la lengua e casi inmediatamente el efecto sí será evidenciable. Y bueno, también se puede dar lorazepam por vía oral, ¿no? Una tableta. Por supuesto que en agitaciones psiquiátricas, tanto psicóticas como no psicóticas, perdón, en agitaciones psiquiátricas no psicóticas, seguramente será mucho más mm, posible utilizar solamente benzodiazepínicos. Personas con crisis de angustia, personas, por ejemplo, que tengan eh, episodios posteriores, por ejemplo, a una situación muy difícil, mm, que les hayan causado mucha rabia, mucho temor, pueden ser controlados bien con solamente benzodiazepínicos. Pero si la agitación es psiquiátrica psicótica o es de origen físico, es mejor siempre la combinación del haloperidol más el diazepam o alguna otra benzodiazepina. En cualquier caso, siempre apunten en la historia clínica por qué están indicando esa medida. Imagínense que yo tenga un paciente psicótico con antecedentes de que ya tiene diagnóstico de esquizofrenia y que pues lo traen a rastras al hospital, a urgencias, porque golpeó a su hermano y rompió todos los vidrios de la sala, ¿no? Porque estaba descompensada su esquizofrenia. Bueno, por las prisas, yo lo único que pongo es paciente con agitación psicomotriz, indico aloperidol, más diazepam, intramuscular, digamos. Pero ¿qué tal que ese paciente yo tenga la mala fortuna de que justo me hace un síndrome neuroléptico maligno? Ustedes saben que el síndrome neuroléptico maligno es un fenómeno raro y que no siempre depende de la dosis. Es decir, no importa si el paciente estuvo utilizando el medicamento hace 20 años o recién hace 2 días, y no importa si estuvo utilizando 30 miligramos de haloperidol o solamente 2,5. Aumenta el riesgo, sí, cuando se utilizan dosis más altas, pero con dosis pequeñas también puede producirse el síndrome. Entonces, ¿qué tal que pues, la mala fortuna hace que justo este paciente haga un síndrome neuroléptico maligno que no se pueda solucionar en el servicio y que a medio camino de la referencia haga paro y fallezca? Si este caso fuera a ámbitos legales, es decir, si la familia me acusara a mí, doctor Manzano, mala praxis porque he indicado haloperidol que le ha matado a mi familiar, y leyera el juez o el abogado de la familia esa mini nota, paciente con agitación psicomotriz se indica haloperidol, esa nota me puede meter a mí en muchos problemas y podría ser que la familia incluso gane el juicio que me instaurarían, porque es una nota demasiado ambigua y que puede estar sujeta a muchas interpretaciones. Porque lo que es agitación psicomotriz para ustedes, que están en sus primeros pasos viendo pacientes, podría no ser agitación psiquiátrica para mí, que he visto pues pacientes que de una patada han roto una silla, que le han sacado el diente a un paciente de un golpe, o sea, he visto agitaciones mucho más graves. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda al momento de que ustedes escriban la evolución en un caso como este? Deben ser sumamente descriptivos. Aunque sea, olvídense de la nomenclatura formal psiquiátrica. Olvídense de términos como actitud de alucinado, agitación psicomotriz, soliloquios o hiperactividad. Olvídense de todo eso. Pongan paciente ingresa al servicio a rastras.
se requiere la colaboración de 3 enfermeros para poder llevarlo a la camilla de urgencias. Paciente amenaza de muerte a quien escribe esta nota y golpea al auxiliar que intenta tomarle la presión. Si ustedes escriben la nota así, cualquier abogado, cualquier juez, cualquier hijo de vecino va a decir, no, pues este hombre, si no le hacían algo en ese momento, capaz que le fracturaba el hueso a alguna persona, o se escapaba, o rompía algún aparato costoso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante de justificar el uso de estos medicamentos. Lo bueno es que es raro que ocurra. Hasta donde yo sé, ninguno de los colegas aquí en Cochabamba ha tenido nunca uno de estos eventos tan desastrosos como un síndrome neuroléptico maligno o una, no sé, parada respiratoria por el uso de benzodiazepínicos, o un shock anafiláctico por alguno de estos remedios. No, no, no he escuchado. Y vean que tengo colegas que pues ya están en la psiquiatría más de 35 y más años, que ya están incluso jubilados. Y de ninguno de ellos he escuchado nunca que ocurriera uno de estos fenómenos. Pero bueno, podría ocurrir y es mejor siempre estar prevenidos. ¿Hasta aquí estamos claros o hay alguna duda? Todo claro, Doc. Ya. ¿Y qué pasa si le ponen la dosis y el paciente no se tranquiliza o la paciente no se tranquiliza? ¿Qué hace? Si la persona sigue forcejeando con las ataduras, si al que se acerca le da un escupitajo, ¿qué hace? O como una vez pasó en el hospital, el paciente, no sabemos cómo, se dio la vuelta, cama y todo. Es decir, andaba como tortuga, o sea, con toda la cama encima y caminando por el pasillo. A ese grado pueden llegar las agitaciones psicomotrices. Bueno, ¿qué harían ustedes en ese caso? Doctor, darle aloperidol. Ya le dio, pero se le ha dado 5 miligramos de haloperidol y le ha puesto una ampolla de diazepam y nada. ¿Qué haría? Los dedos. ¿Pero con qué o cómo? Doctor, ¿ayudaría en esta situación como que ayudarlo a dormir o que concilie el sueño? Pero para eso son esos medicamentos. Justamente esa es la idea de darle el haloperidol y el diazepam. Pero le han puesto y el paciente sigue agitado. ¿Qué hacen entonces? O lanzapina. Contención física, doctor. Es que ya está sujeto su paciente. O sea, no quería ni por si acaso tomar ni que le pongan nada. Han tenido que sujetarle, le han puesto el haloperidol y el diazepam y sigue agitado. Acá una compañera dice darle olanzapina. Recuerda que la olanzapina, la que tenemos acá en Bolivia, es solamente en tabletas. Y el paciente seguramente no le va a querer aceptar la medicación. Una opción sería que usted le coloque una sonda nasogástrica y que por ahí le coloque la olanzapina, pero es mucha cosa. En un paciente que mueve el cuello, ¿qué tal si de tanto eh, manipular la orofaringe o el esófago o el mismo estómago, el paciente vomita, estando sujetado por ahí se les broncoaspira? No es una buena opción en ese momento al menos. ¿Qué podrían hacer? Clonazepam sublingual, doctor, no sé. Qué Pero el difícil. paciente, dudo mucho que le abra la boca. Y si le pone usted una tableta ahí, la va a escupir. Y de paso a usted más. ¿Qué harían? Llamar al psiquiatra para que por favorcito venga. Tienen que repetir la dosis, muchachos. Si ya le dieron 5 miligramos de haloperidol y 10 miligramos de diazepam, y en 20 minutos esa persona no está por lo menos somnolienta, otra vez, otros 5 miligramos de haloperidol y otros 10 miligramos de diazepam.
Han esperado 20 minutos y nada, el paciente sigue agitado. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? Hola. Sí, doc, estoy Doctor, no creo pensando. que la respuesta. ¿Cómo? ¿Algo quería decir usted algo? Se quedó a media palabra, pero diga nomás. No creo que la solución sea como que volver a repetir la dosis. Hay que volver a repetir la dosis. Pueden repetir hasta 30 miligramos de diazepam, es decir, pueden volver a dar otra ampolla de diazepam y otra de haloperidol. Hasta ahí pueden dar el diazepam, es decir, pueden dar 30 miligramos pasando 20 minutos. Con el haloperidol pueden llegar incluso a dar hasta 5, 6 veces, no hay problema. Pueden dar incluso hasta 30 miligramos de haloperidol, 6 ampollas, cada 20 minutos volviendo a dar, volviendo a dar. Hay casos anecdóticos de pacientes a los que ha sido necesario dar hasta 100 ampollas, no, perdón, 100 miligramos de haloperidol en 24 horas. Es decir, dando las ampollas, ¿no? Cada 20 minutos hasta que la persona se tranquilice. El haloperidol es un medicamento muy seguro porque no produce depresión respiratoria. En cambio, el diazepam podría, por eso solamente llegamos a 30 miligramos. Pero esas situaciones, afortunadamente, muchachos, y para tranquilidad de ustedes, son muy raras, muy raras, la verdad. ¿En qué casos yo he visto agitaciones que han requerido hasta 3 ampollas de haloperidol y alguna vez he tenido que dar hasta 3 ampollas de diazepam también? Es en pacientes con agitación psicomotriz secundaria a cirugías cerebrales o TECs que han requerido cirugía cerebral, es decir, con hematomas subdurales, a quienes han tenido que abrir la calota, es en esos casos. Ellos son los que con mayor frecuencia requieren más dosis de medicación para aplacar su agitación. Los intensivistas utilizan también clorpromacina. El problema de la clorpromacina es que baja el umbral convulsivo. Y en una persona que tiene un daño cerebral por un TEC, un tumor, o a quien se le ha hecho una cirugía, esto puede más bien en lugar de sedar, más bien agitar más a la persona. Entonces, repito, primera medida, 5 de haloperidol, 10 de diazepam, esperar 20 minutos si no está tranquila la persona. Otra vez, esperar 20 minutos si no se tranquiliza otra vez. Ahí la paran con el diazepam. Y luego siguen con el haloperidol cada 20 minutos hasta que esa persona se tranquilice. ¿De acuerdo? Ahora sí estamos claros. Sí, doctor. Sí, doc. Ahora, Sí, doc. el efecto de la medicación que le han puesto mínimamente le va a durar al paciente mínimamente unas 6 horas. Generalmente les dura 8 a 12 horas incluso. Entonces, eso les va a dar tiempo, pues, para hacer, por ejemplo, exámenes de laboratorio, tomografías, llamar al psiquiatra o llamar al intensivista, si es que a lo mejor el paciente necesite alguna, o sea, si hay alguna señal de que físicamente está muy mal. Entonces les va a dar tiempo, eso es lo bueno. Pero esa es la manera en la que tendrían ustedes que en pacientes muy agitados y si no tienen acceso a una vía o el paciente no se deja, pueden hacerlo. ¿Ya? Y les decía que una vez que pues la contención química no funciona o el paciente no acepta, entonces tenemos que hacer la contención física. La contención física debería realizarse cuando los otros dos métodos fallan o si no es posible utilizar la contención química de inicio. Para hacer la contención física hay que tener un número adecuado de personas.
Esto implica por lo menos 5 personas, quienes ya deberían saber cómo hacer el procedimiento. Generalmente esto es algo que hace el personal de enfermería, pero en algún caso ustedes a lo mejor tengan que participar en la sujeción de una persona. Una vez que la persona está sujetada y en la cama, corresponde poner las medidas de sujeción, que pues en hospitales bien provistos son estos medios de sujeción que tienen acá, ¿no? Son bastante acolchados, ergonómicos, hay medidas de sujeción también para el tórax. En nuestro medio, bueno, han debido ver alguna vez ustedes en salas de internación, lo que utilizan son sabanillas, ¿no? Si ustedes no sedan a la persona, si no le ponen algún medicamento para tranquilizarla, una persona con delirium podría forcejear hasta lastimarse mucho las muñecas. Recuerden, creo que sí, les he debido contar de este paciente que tenía la fractura en húmero y que en pleno delirium, donde la persona no sentía ni dolor, había forcejeado tanto que ese hueso fracturado pues produjo un hematoma que parecía una pelota de fútbol americano, su brazo, ¿no? Y los huesos crujían ahí adentro cada vez que la persona trataba de liberarse. Entonces, siempre combinen ambos métodos de contención, ¿ya? Em, una vez más, si ustedes optan por la sujeción mecánica, deben justificar muy descriptivamente por qué han decidido hacer eso, por si acaso, ¿no? Si la medicación ha hecho que la persona se duerma, esté sedada, pueden ustedes soltar una pierna y un brazo contralateral para permitir que la persona pueda moverse por lo menos de lado a lado. No es bueno tener sujeta a una persona por más de 6, 8 horas, porque esto puede dar lugar a que aparezcan úlceras de decúbito. Lo ideal es que el personal de enfermería haga cambios de posición por lo menos cada 2 horas, justamente para evitar la aparición de estas úlceras, ¿no? Antes de que la persona quede totalmente sujeta, es decir, mientras está sujetando a la persona o poco después de que la persona ya esté sujeta, es importante que ustedes aseguren a la persona que va a tener pleno acceso a alimento, a aseo y que el personal de enfermería o el personal médico acudirá si así lo solicita. Esto es importante porque de no hacerlo, ahí sí se estaría yendo en contra de los derechos del paciente. Porque pónganse en los zapatos de esta persona, por ejemplo. Imagínense una persona con esquizofrenia paranoide que piense que los de la KGB rusa lo persiguen para matarle y que de repente 5 desconocidos lo amarren a una cama y se vayan. En la mente de esa pobre persona a lo mejor existe la idea de que lo van a dejar ahí para que muera de hambre o de sed. Entonces ustedes deben decir nomás, señor, corría riesgo su seguridad y la seguridad de las personas que estamos a su alrededor, por eso lo estamos sujetando. Le vamos a colocar un medicamento para que se tranquilice y más adelante lo vamos a soltar. Mientras tanto, si tiene sed, le podemos dar agua, si tiene usted hambre, le podemos dar algo de comer, si tiene ganas de orinar o defecar, le vamos a colocar una chata o un pato, ¿no? Y es esa la manera en la que se tendría que sujetar a una persona. Ahora, obviamente, si la persona está en pleno delirium, pues no tiene mucha, su capacidad de prestar atención no es de las mejores, bueno, quizás ni caso nos haga, pero por lo menos ya hemos dado la información básica, ¿no? Eso se debería hacer siempre. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, doc, todo Ya. claro. Bien, entonces eso con la contención, perdón, con el manejo de paciente agitado violento. Me imagino que han visto el video de la dramatización, han visto se trataba de una persona que tenía un cuadro de delirium tremens, entonces era una agitación de origen físico, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de qué hacemos con una persona que ha intentado suicidarse
o que está pensando hacerlo. Primero debemos partir del hecho de que todavía hay muchos mitos en relación al suicidio. Algunos de ellos están aquí. Esto que leyendo parece que tiene mucho sentido, que es muy cierto, en realidad son ideas que se tienen por ciertas, pero repito, son falsas. Quizás una de las creencias dos de las creencias más distribuidas en el personal de salud es uno, que si se menciona el acto suicida, la persona capaz termine por suicidarse. Es decir, que si yo le hablo del suicidio o del intento de suicidio a la persona, más bien esto haga que la persona quiera lanzarse por la ventana, pegarse un tiro o envenenarse. Eso es falso. La otra idea falsa que está muy distribuida en el personal de salud es que las personas que se quieren suicidar lo hacen y ya, no avisan a nadie. Y que más bien quien dice que se va a suicidar en realidad no quiere hacerlo y lo único que quiere es llamar la atención. Eso también es muy falso. Otros mitos son, por ejemplo, que si estamos hablando con alguien que ha pensado en hacerlo o lo ha intentado, es importantísimo hablarle sobre lo bueno de la vida, sobre el coraje que hay que tener para vivir, sobre a lo mejor las responsabilidades que tiene la persona para con sus seres queridos y que por lo tanto no es bueno matarse, o directamente hablarles, por ejemplo, de lo injusto el acto tan injusto que puede acometer esta persona con relación a la familia o a la sociedad, o peor todavía, ¿no? Hablar no. Mencionar argumentos quizás de tipo religioso, ¿no? En el sentido de que cómo es posible, si esto es un pecado, ¿no? Eso por lo menos al principio de la entrevista no es nada apropiado de hacerse. ¿Mm? También otros mitos son que quienes se suicidan o quieren hacerlo son personas adultas mayores, cuando en realidad el suicidio en estadísticas es cometido más bien por personas adolescentes. No recuerdo bien ya el país, creo que es Noruega o Suecia. Allí la causa de muerte en adolescentes, la primera causa, más que los accidentes, más que las enfermedades, es el suicidio. Y en parte esto se explica pues por la inmadurez que tienen los adolescentes, ¿no? Tienden a ser más impulsivos, a no tolerar muy bien las frustraciones porque todavía no están completamente maduros, ¿no? También es un mito pensar que todas las personas que tienen trastornos mentales, o mejor dicho, que solo las personas que tienen trastornos mentales piensan o intentan suicidarse. Ese es otro mito. Es cierto que muchas de ellas pueden tener, por ejemplo, depresión o algún trastorno ansioso, pero de ahí a pensar que intento de suicidio es sinónimo a trastorno mental, eso es falso. Y también es un mito que cuando la persona se ha suicidado es porque lo ha planificado muy bien, que ha orquestado un plan que salió bien y que ese plan lo habían pensado, no sé, hace días, semanas o meses. Cuando en los hechos puede ser que la persona más bien se haya suicidado por un impulso. Yo he visto muchachos que se han querido suicidar porque no les compraron un par de zapatos que querían. Una vez me tocó entrevistar en la Caja Nacional un muchacho que se fue a comprar veneno porque su mamá le dijo que ordenara la habitación. Seguramente lo dijo en un tono mucho más, o sea, no le dijo por favor ordena, seguramente hubo una discusión, todo lo que quieran, pero terminó la discusión y se fue al mercado y se compró el veneno y se tomó el raticida. ¿Sí? Entonces, ya para entrar en materia. Siempre se debe tomar en serio toda amenaza de suicidio, aunque el método no parezca peligroso. Por ejemplo, ¿qué tal si
Les envían de Tapacarí a una muchacha campesina que casi no habla mucho el español, pero que se ha tomado 4 tabletas de sulfato ferroso. Y resulta que su hermana está embarazada y tenía sus sulfatos y ella se tomó 4. Y la muchacha dijo que pues se los había tomado las 4 tabletas para suicidarse. Es poco probable que por habiéndose tomado 4 tabletas esa muchacha muera. Pero ahí lo importante es la intención. Porque si no hacen nada ustedes con esa muchacha y la despachan a su casa, tal vez lo siguiente que intente sea lanzarse de un barranco. O en lugar de tomarse 4 tabletas, por ahí se toma 30. Ahí sí la cosa cambia, ¿no? O se tome lavandina. O se tome herbicida. Por ejemplo, que es tan terrible, el paraquat. ¿Sí? A eso se refiere este punto. Otro. Trate a las personas que tienen problemas de autoagresión con la misma atención, respeto y privacidad que se ofrece a otros pacientes. Esto parece un punto un poco extraño. Obviamente somos personal de salud, somos médicos y pues tendríamos que tratar a cualquier persona con privacidad y con respeto. El problema está en que aún existen personas que tienen conflictos internos con relación a la muerte y al suicidio, por supuesto, y tienen una actitud de rechazo, de menosprecio e incluso conductas de tipo punitivo con estas personas. Se han sabido de casos de personal de salud que, por ejemplo, realizan los lavados gástricos con las sondas más gruesas, ¿no? Para que les duela, un poco para decir, bueno, has intentado matarte, bueno, mira, esto es lo que estamos haciendo y para que no vuelvas a intentar, pues porque te duele, entonces no vuelvas a hacerlo. Eso es un completo sinsentido. Y además va en contra de la ética médica, porque ustedes, yo, estamos estudiando o hemos estudiado para aliviar dolores, no para causarlos. Y por otro lado, si es una persona que pues tiene una motivación suicida importante, saliendo del hospital, pues seguramente encontrará otro método con el cual sí tenga éxito. Y finalmente tenemos acá el punto de que no se debe descartar intencionalidad suicida, aunque un paciente que se ha autoagredido diga que no la tuvo. Pacientes que se queman, que se cortan, que se pellizcan, estas personas podrían estar teniendo como motivación el querer matarse, querer morirse. En estos casos corresponde que ustedes alerten a la familia, bueno, primero pregunten a la familia, ¿no? ¿En qué contexto ocurrió esto? Pero luego que alerten a la familia, ¿no? Que esta persona tiene un altísimo riesgo de en algún momento cometer suicidio. Y esto de no descartar intencionalidad suicida también se aplica a gestos para suicidas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto, de un gesto para suicida? ¿Saben a qué se refiere? No, Doc. Un gesto para suicida es una acción o una omisión que de manera indirecta podría terminar con la muerte de la persona. Es, si ustedes quieren, un suicidio indirecto. Un suicidio pasivo, por decirlo así. Me explico mejor. Por ejemplo, una persona que va a una fiesta, bebe y se pone al volante sin cinturón de seguridad y maneja a 80 o 90 kilómetros por hora por la Blanco Galindo
o camino a Sacaba, o por algún camino lleno de curvas. O una persona que de repente empieza a practicar muchos de estos deportes extremos, ¿no? Alguien que nunca le había llamado la atención, quiero decir, ¿no? Pero alguien que muy interiormente dice, ay, ojalá que la cuerda no resista mi peso y pues caiga y fallezca, ¿no? Cuando se lance del puente. O que se lance con estos parapentes y que muy interiormente el deseo sea, ay, ojalá que pues se rompa el ala y caiga y fallezca. Si esto lo aplicamos al terreno ya muy médico, ¿no? Es una situación análoga al de una persona, por ejemplo, diabética que deja de cumplir la dieta y que de repente se mete tortas, helados, pastillas, chocolates, o que olvida, entre comillas, tomarse sus hipoglicemiantes o su insulina, se olvida colocársela, o se pone más de la cuenta también, aunque eso ya es un poco más suicida como tal, ¿no? Porque, bueno, si se coloca demasiado, ahí sí la persona puede fallecer. O que olvida sus citas médicas, o que, por ejemplo, no va a su sesión de quimioterapia, o no quiere ir a su sesión de diálisis. Esos podrían ser considerados gestos para suicidas. ¿Ahora sí se comprendió mejor? Sí, doctor. Ok. Ya, entonces, ¿por qué se quieren suicidar las personas? ¿Cuáles pueden ser las causas o los factores de riesgo? El más común en nuestro medio es el de aquellas personas que tomaron la decisión de cometer suicidio, pero porque estaban bajo efecto de bebidas alcohólicas u otras drogas, generalmente bebidas alcohólicas. En el último año de la residencia, nosotros hacemos una rotación en Hospital General. Me tocó hacer la rotación en el viernes. Y a la semana veía por lo menos 4 personas que habían intentado ahorcarse, tomarse veneno o algún otro método de suicidio, pero que además llegaban a urgencias con aliento alcohólico. Entonces al día siguiente yo las iba a entrevistar, por ejemplo, si era alguien que se había tomado veneno, pues ahí lo encontraba todo adolorido con su sonda nasogástrica y le preguntaba, no, oiga, no sé, don Nicanor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha querido suicidar usted? Yo, me decía, no, ¿cuándo? Pero don Nicanor, se ha tomado usted veneno para ratas. "Ah, ¿de verdad?" ¿No? La sorpresa de la persona. Entonces, haciendo memoria, resulta que don Nicanor se peleó con su compadre, se enojaron, se agarraron a los golpes y don Nicanor estaba tan enojado y furioso, y bueno, triste seguro por la pérdida de su amigo o su compadre, y se tomó veneno. Sí, muchas veces ocurre así. O también podría ser que la persona tenía por detrás ya un problema ansioso o depresivo o una situación de mucho estrés. Y claro, como el alcohol bloquea la corteza prefrontal, que es pues, la que nos da nuestra racionalidad, nuestra corteza prefrontal es la que nos hace pensar en nuestras responsabilidades, en nuestras metas, en nuestros sueños, nos hace equilibrar sopesar, no, equilibrar, sí, nuestros pensamientos negativos o catastrofistas con pensamientos positivos, o más optimistas, pero como la corteza prefrontal con la sustancia se anula, entonces pues es más probable que la persona intente hacerlo. Más allá de las intoxicaciones, también están como causas o factores, por supuesto, trastornos afectivos, ¿no? Una persona con depresión grave es perfectamente posible que intente hacerlo. Las personas con esquizofrenia también, porque por un lado es más probable que una persona con esquizofrenia se deprima, pero además puede ser parte de del mismo cuadro de esquizofrénico. Por ejemplo, ¿qué tal que la persona escuche una voz que le diga que se mate, que salte por la ventana, que se ahorque, o que la persona a final de cuentas pues
esté tan desesperada por las voces que escucha que piense que la muerte es la única manera en que va a dejar de escuchar estas voces. Personas con trastornos de personalidad. Recuerden, personalidad límite, personalidad dependiente, personalidad narcisista. ¿Quién es más? En algún caso, bajo mucho estrés, las personalidades obsesivas también podrían intentar hacerlo. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Hace algunos años hubo un caso muy sonado en el hospital psiquiátrico. Resulta que un connotado profesional cochabambino, mejor ya ni digo la profesión, era un connotadísimo profesional, cochalo, joven, con un futuro prometedor, y que justamente era tan competente, tan bueno en lo que hacía, que quedó a cargo de un proyecto importante. Pero algo pasó, algo que escapó a su capacidad de control, que el proyecto no funcionó. ¿Sí? Justamente él trabajaba en un área donde a veces si algo falla en un lugar, pues es una reacción en cadena y al final nada funciona. Eso pasó justamente con él. Y el problema fue que este hombre alcanzó el éxito primero académico y luego laboral porque tenía unos rasgos obsesivos muy marcados. Era sumamente perfeccionista, le encantaba el control y no toleraba las frustraciones ni los cambios de buena manera. Comprenderán ustedes que pues de haber salido bien el proyecto, pues esto hubiera aumentado muchísimo además su sensación de logro, ¿no? De orgullo incluso, pero al no haber funcionado nada, pues esto le produjo un estado de angustia tan grande que amenazó con suicidarse. A su esposa le dijo, oye, ¿sabes qué? Me voy a matar porque no es posible que esto no haya salido bien. La esposa, pues muy asustada, habló con la familia y ella les dijo, sería bueno que lo llevemos al hospital psiquiátrico. La familia escandalizada, ¿no? ¿Cómo un psiquiátrico a nuestro hijo y no sé qué, no sé cuál? Pero al final, la esposa lo llevó. Era un viernes. Era época de muchos ingresos, no había camas en el hospital psiquiátrico. El psiquiatra que lo atendió el día viernes, con muy buen tino, identificó el altísimo riesgo de suicidio, le dio medicación ansiolítica en una dosis generosa y le dijo que al día siguiente tenía que volver. La esposa se llevó a su esposo a la casa, le dio los medicamentos, durmió bien en la noche, pero en la mañana siguiente nuevamente, ¿no? Con la angustia, la ansiedad y la idea omnipresente de que se tenía que quitar la vida. Lo llevó nuevamente al hospital psiquiátrico y para la desgracia de este hombre, ahora sí habían camas. Luego bueno, ya van a entender por qué utilizo ese término. Para la desgracia de este hombre se pudo internar. El problema fue que ese sábado en la mañana hubieron otros 2 ingresos al mismo pabellón. Sábado es un día donde no hay estudiantes de enfermería y donde el personal es mucho más limitado. De hecho, había solamente un enfermero para 20 y tantos pacientes en ese pabellón. Entonces, claro, pues que de repente te entren 3 pacientes, pues tienes que organizar los medicamentos, abrirles el Cardex, decidir a qué camas van a ir. Algunos, 2 de ellos estaban además con agitación psicomotriz, había que sujetarles, darles la medicación. El psiquiatra que le internó indicó que inmediatamente le colocaran una ampolla de diazepam, ¿no? Y lo bueno es que escribió en órdenes médicas, cuidado estrecho, alto riesgo de suicidio, y lo puso además subrayado. Esto lo sé porque tuve acceso a la historia clínica, la pude revisar después. Bueno, la cosa es que ingresan
Y como el paciente estaba con una ampolla de diazepam, pues estaba muy adormilado, casi lo tuvieron que llevar a rastras hasta el pabellón, y ni bien lo pusieron en la cama, se durmió. Confiado en eso, el enfermero pues se fue a atender a los otros dos pacientes que estaban con agitación y lo dejó al paciente ahí. No le quitó los cordones de los zapatos y no le quitó el cinturón porque lo vio dormido. Bueno, una hora y media después, el enfermero pasó por la habitación de este hombre y lo vio de rodillas rezando. Entonces dijo, bueno, que siga rezando nomás, haré mis cosas. Y cuando ya eran las 3 de la tarde, que es a la hora en la que les dan té a los pacientes y aprovechan para darles medicamentos, el enfermero dice que dijo, bueno, pues ya estaba rezando demasiado, lo iré a llamar para darle las tabletas que le tocan. Entra en la habitación y el paciente no estaba rezando. Sí estaba de rodillas, pero lo que había hecho es aprovecharse que uno de los vidrios de la ventana estaba roto, había agarrado su cinturón, había hecho un nudo corredizo y lo había enganchado a la verja de la ventana y se había suicidado. Es decir, se puso de rodillas, puso todo el peso del cuerpo en el cuello y cuando lo encontraron estaba muerto. Entonces, vean cómo este rasgo de personalidad tan obsesivo fue el motor para que este hombre tomara la decisión de quitarse la vida, ¿no? Es este perfeccionismo, esta sensación de haber fallado lo que lo motivó a tomar esta decisión. Y por supuesto, esto ocasionó pues una ansiedad intensa, ¿no? Cualquier persona con trastorno de ansiedad, si es muy intenso, puede producir ideación o intento suicida. Una persona en pleno ataque de pánico podría intentar suicidarse. Una persona con un trastorno de ansiedad generalizada muy intenso podría querer quitarse la vida para de una buena vez descansar de todas esas ideas que tiene en la mente. O una persona con trastorno de estrés postraumático también podría querer quitarse la vida para ya no tener que recordar una y otra vez el evento traumático. Por supuesto también que personas que sufren, es decir, que sufren físicamente, pueden querer quitarse la vida. Personas con enfermedades crónicas, invalidantes, penosas, dolorosas, se han suicidado en el pasado. Bueno, ustedes están chiquitos para, para, para acordarse, pero hace unos 15 años atrás, más o menos, o 12 años atrás, un paciente se lanzó del tercer piso del Hospital Viedma. Era una persona con enfermedad renal crónica que hacía diálisis y creo que le diagnosticaron alguna otra cosa más. No soportó la noticia y pues se lanzó, ¿no? Y falleció. Otras causas de suicidio también pueden ser la culpa. Una culpa excesiva, una culpa terrible puede motivar el suicidio, pero en otros casos también puede ser una causa para recuperar el honor o para redimirse por algún acto. También el suicidio puede ser algo como un castigo. Hace unos 5 o 6 años, en una población cercana a Cochabamba, creo que era Arbieto o San Benito, que es por la Angostura, una mujer envenenó a sus 3 hijos y luego se colgó ella y dejó una carta a su esposo acusándole de que había hecho esto por su culpa, porque él era un hombre violento, maltratador, los maltrataba tanto a sus hijos como a ella. Entonces, esto era como un castigo para él, ¿no? También el suicidio puede considerarse como un reencuentro con el ser amado. Esto se puede ver, por ejemplo, en adultos mayores, en viudos y viudas, más que todo en viudos, pero, ¿no? De estas personas que es como que se dejan morir, tienen actos o conductas para suicidas cuando ha fallecido el cónyuge. En general, los hombres tienen suicidios más exitosos porque en general utilizan métodos más violentos.
En cambio, las mujeres suelen utilizar métodos menos letales. Cuando se evalúa a una persona que quiere suicidarse o lo ha intentado, es importante evaluar los antecedentes familiares y los intentos previos. Si ustedes recuerdan, en el tema de depresión, un criterio de referencia era si esta persona había intentado suicidarse en el pasado, porque esto nos da una idea de hasta qué punto esta persona realmente lo puede hacer, ¿no? Y los antecedentes familiares también son importantes porque las depresiones, el abuso de sustancias o la dependencia a sustancias, un trastorno bipolar, la esquizofrenia, incluso hasta rasgos de personalidad se pueden heredar. Ahora, debemos entrevistar a una persona que ha intentado suicidarse, porque tenemos que conocer el contexto y si es el caso, también tenemos que identificar síntomas, por ejemplo, de una depresión o de un trastorno ansioso. Pero ¿cómo empezamos la entrevista? Eso puede, para uno como ser humano, puede ser difícil, más todavía porque el suicidio todavía es considerado algo tabú. Y peor todavía si existe esta idea falsa de que si yo hablo de suicidio con la persona, voy a hacer que la persona se suicide. Entonces debemos partir de este principio. Las preguntas relacionadas al suicidio o las preguntas relacionadas a las ideaciones suicidas no provocan actos de autoagresión. Lo que hacen es reducir la ansiedad asociada con los pensamientos o actos de autoagresión y ayudan a la persona a sentirse comprendida. Pero, a pesar de ello, ¿cómo empezamos a hablar del suicidio? Una manera de hacerlo es empatizar con la persona. Por ejemplo, si yo sé que es alguien que tiene una enfermedad muy dolorosa o muy costosa o que está atravesando por problemas muy difíciles, una vez me tocó, por ejemplo, atender a una mujer que, a- cuya pareja de su hija la había matado, es decir, le mataron a su hija. Era su única hija y ahora tenía que hacerse cargo de sus dos nietitas, ¿no? Y una de las nietitas estaba con serios problemas en la escuela. Y pues llegó a la consulta muy angustiada ella, ¿no? Entonces ahí uno tiene que empezar o puede empezar con este tipo de aseveraciones. A veces, cuando se tienen tantos problemas, uno puede pensar que la vida no tiene sentido. Esa es una aseveración. Y en esta aseveración estamos generalizando, estamos haciéndole saber, oiga, ¿sabe qué? Esta manera de pensar la puede tener cualquier persona. Eso ayuda a que la persona no se sienta un bicho raro o le dé vergüenza de aceptar que sí ha pensado de ese modo. Y ahí lanzamos la pregunta, ¿le ha pasado lo mismo a usted? Y en la mayor parte de los casos, ahí es donde la persona seguramente les va a decir, sí, doctor, todos los días pienso o lo he intentado, a nadie le he dicho. ¿Mm? También podríamos utilizar frases como, a veces las personas podemos estar tan cansadas que quisiéramos dejarlo todo. Esto de la vida no tiene sentido, de dejarlo todo, pues son maneras indirectas de tocar el tema de suicidio. Muchas veces puede suceder que mencionar la palabra suicidio podría ser un poco intimidante para la propia persona. Entonces, estas son maneras un poco más delicadas de abordar el tema. Pero si la persona nos responde que sí, a que ha pensado en querer morirse, ahí sí no hay de otra y hay que preguntar directamente. ¿Ha pensado en suicidarse o ha pensado en quitarse la vida? ¿O ha pensado en hacerse daño también? Es otra pregunta que se puede utilizar. ¿Cómo?
El cómo es importante porque nos va a dar el dato de cuán letal es el método que ha pensado en hacer o que ha intentado hacerlo tal vez, ¿no? Cuán fuerte es su deseo de morirse o de matarse, eso también es importante. Puede ser algo que sea muy intenso y que a duras penas la persona logre controlar, o puede ser algo más como una especie de anhelo de en algún momento querer matarse. También es importante preguntar cuándo tiene estas ideas o este deseo de querer matarse o morirse. Por ejemplo, hay personas con enfermedades dolorosas que tienen ideas de matarse, pero cuando están con dolor. Pero uno les controla el dolor y ya, la ideación suicida desaparece. Deme un minuto, por favor, que mi batería está muriendo. Entonces, obviamente, si una persona nos dice que alguna vez le viene el deseo de hacerlo y ante circunstancias muy específicas, eso es menos riesgoso que alguien que nos diga que todos los días, desde que se despierta hasta que medio trata de dormir en la noche, tiene el deseo de hacerlo. Eso implica mucha mayor gravedad y por supuesto nos indica que pues tenemos que hacer una evaluación y un tratamiento lo más rápido posible. También es importante preguntar por qué no lo ha hecho, porque esto nos va a dar el dato de qué cosas anclan todavía a la persona a vivir. Algunas personas dirán, no, es que qué van a hacer mis hijos, no le podría hacer eso a mi pareja, a mi familia, o es pecado, o Dios lo tiene prohibido, no podría hacer eso. Pueden haber muchos motivos para seguir viviendo. Y en una persona que ha intentado hacerlo y a quien se le ha salvado la vida, también es importante preguntar cómo se siente ahora que no se va a morir. En una persona ebria, o sea, que intentó hacerlo en estado de ebriedad, pues lo más probable es que nos diga, ay, doctorcitos, gracias por haberme salvado, qué tonto fui, mire a ver cómo voy a intentar suicidarme, no voy a tomar tanto la próxima vez. Pero en una persona que tiene una ideación suicida o unos motivos para suicidarse más profundos, pues seguramente dirá, no, doctor, ¿por qué me han salvado? Voy a seguir sufriendo. Y obviamente esa persona tendrá mucho mayor riesgo de cometer suicidio más adelante. Cuando ya nos toca atender realmente a esta persona, pónganse que recibieron a su paciente un viernes en la noche, pues seguramente hasta el lunes esa persona no va a poder ser evaluada por un psiquiatra o por un psicólogo. Entonces esos 2 días quedará al cargo de ustedes. Dentro de los cuidados generales, uno de los más importantes es nunca dejar sola a la persona. Porque si es alguien que ya tiene una ideación suicida, una determinación suicida bien establecida, con lo que sea o como sea, lo va a intentar. En el hospital psiquiátrico, bueno, como el caso que les he mencionado, pues de este hombre que utilizó su cinturón, por ejemplo. Igual, unos meses después, una paciente del área de mujeres se suicidó con su calzón. La puerta de su habitación no tenía chapa, entonces había un hueco ahí, ¿no? Donde se suele colocar la chapa. Agarró el calzón, hizo un nudo en el hueco este, pasó la cabeza por la parte más ancha y una de las perneras del calzón, igual se arrodilló y murió, se asfixió, no se ahorcó. Entonces no hay que dejarlos solos. Además hay que retirar de la habitación todo objeto o sustancia peligrosa, cuerdas, cordones, corbatas, cuchillos, navajas, etcétera, etcétera, etcétera. Se debería hacer la referencia inmediata al pabellón de psiquiatría o a un hospital psiquiátrico
una vez que los problemas físicos estén resueltos. Si, por ejemplo, la persona se tomó veneno y ya está estable, pero detectan que hay ideación suicida muy fuerte aún, entonces hay que referir. Anotar en órdenes médicas siempre cuidado estrecho, riesgo de suicidio. Esto para que el personal de enfermería esté atento. Si la persona se le suicida y no escribieron eso y había claras señales de que había ideación, ahí sí les puede caer la ley, porque eso sí sería una falta, ¿no? Una omisión muy grande de parte de ustedes. En toda persona que ha intentado suicidarse y que está en el hospital, habría que pedir nomás interconsulta con psiquiatría. Si el riesgo de suicidio es inminente, se les puede sedar. Ahí entraría la persona en protocolo de paciente con agitación psicomotriz. Entonces hay que dar aloperidol más una benzodiazepina, repetir las dosis hasta que la persona se tranquilice, ¿sí? Dependiendo de la causa, también se puede utilizar terapia electroconvulsiva. Si es una persona con una depresión severísima y que además, por ejemplo, no quiere comer, no quiere beber líquidos, entonces ahí se puede utilizar esta terapia. Es importante hablar con la familia y alertarles sobre riesgos y señales de alarma. ¿Qué señales de alarma podrían decir ustedes? O sea, ¿se les ocurre a ustedes que podría verse en alguien que se quiere suicidar? Como dice el meme, ¿no? Dime si te quieres suicidar sin decirlo. Creo que hay unos memes de ese estilo. ¿Qué harían las personas o qué dirían las personas indirectamente para dar a entender que se van a matar o que se quieren matar? ¿Qué se les ocurre? Tal vez la vida es muy dura. Repita, por favor, no le escuché muy bien. Tal vez que digan la vida es muy dura o si yo no estuviera o cosas así. Ya, un argumento común podría ser el de hacer énfasis en lo duro que es vivir, en lo pesado que es vivir, ¿ya? O también en lo bonito de la muerte, ¿no? Ah, dichosos los muertos que no tienen que sufrir. O al menos los muertos descansan. Ese tipo de ideas o de discursos pueden manejar. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué hará con sus cosas una persona que ha decidido en matarse? ¿Qué creen? Podría regalar el testamento. Repita, José Mijail, no le escuché muy bien. Bueno, entre unas podría ser donarlas o estarían deshaciéndose de ellas un poco más Eso a es. menudo. Por ejemplo, no sé, que una persona diga, ah, oye, no sé, Andrea, siempre te ha gustado, hablando, una hermana hablando a la otra, ¿no? Siempre te ha gustado mi vestido, toma, te lo regalo, ¿no? O, bueno, regalando objetos en general, que además se sabe que son objetos que la persona ha atesorado o tenía una gran estima, ¿no? Y que de repente los regale, eso es muy llamativo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Que se despida poco a poco. Eso, este, visitar a viejos amigos, a conocidos o familiares y que en el discurso haya esta idea, ¿no? De que qué bueno verte,
quizás sea la última vez que nos veamos, cuídate, o hacer recomendaciones, ¿no? Cuando yo no esté, haz esto o no hagas esto. Em, una vez me tocó atender a una paciente que había hecho recomendaciones a sus hermanos, ¿no? Para que cuiden a los papás. Entonces, ese tipo de ideas o de discursos se pueden ver en estas personas. Ahora que estamos en una época de redes sociales, también es importante prestar atención al tipo de publicaciones que hacen las personas, ¿no? Estos mensajes tipo despedida o muy oscuros, o con imágenes así ya muy, ¿cómo se dice? Utilizan el mismo lenguaje en las películas pornográficas o imágenes así sexuales muy explícitas, o imágenes muy explícitas en relación a la muerte y al suicidio, hay que tomarlas en cuenta. Puede ser que también la persona se aísle, no hable mucho. Y paradójicamente hay también un fenómeno al que sí nosotros los psiquiatras le tenemos mucho miedo, y es cuando una persona que sabemos que tenía un cuadro depresivo o algún otro trastorno bien identificado y además sabíamos que tenía ideación suicida, de repente mejora espectacularmente. Se la vea feliz, dicharachera, con mucha energía y haciendo cosas con mucho entusiasmo o cosas que nunca había intentado hacer y que las está haciendo. ¿Por qué será que nosotros los psiquiatras le tenemos miedo a ese fenómeno? ¿O por qué tendríamos que alertar a la familia y decirle, oigan, si pasa esto, vengan a avisarnos o traigan a la persona aquí a la consulta? ¿Por qué será? Porque estará haciendo las últimas cosas antes de irse, tal vez. Porque probablemente ya tomó la decisión de matarse. Y es esa seguridad la que paradójicamente le trae tranquilidad. Porque yo ya, esta vida va a terminar, bueno, pues hagamos las últimas cosas con gusto, con agrado, porque ya nos vamos a ir, algo así. Entonces, este tipo de fenómenos son a los que tienen que alertar ustedes, a una familia o a los allegados de alguien que ustedes saben que tiene, ha tenido o puede estar teniendo ideación suicida. Y bueno, si corresponde, habrá que tratar las causas, ¿no? Si la persona tiene un trastorno de ansiedad, si tiene un cuadro depresivo, si tiene un trastorno de personalidad, si está abusando de sustancias psicoactivas, pues hay que tratar todo eso. Ahora, ¿cómo hacerle para decidir qué hacemos con una persona que se ha autoagredido o ha intentado suicidarse y la vemos en urgencias? ¿Cómo decidimos si la internamos, no la internamos? ¿Qué hacemos? Para esto es útil la escala SAD-Persons. Esta es una escala donde cada letra es un parámetro que si se cumple se debe puntuar con un punto. Si la persona es de sexo masculino, un punto. Se sobreentiende que es de sexo femenino, bueno, es 0, ¿no? Si la persona está en una edad menor a 20 o más de 45, otro punto. Si la persona tiene datos de depresión, otro punto. Si la persona en el pasado se intentó suicidar, otro punto. Si la persona está abusando del alcohol, otro punto. Si en el momento de la entrevista no hay un pensamiento racional o ese pensamiento está alterado, o porque la persona esté psicótica, o porque la persona tenga un trastorno, por ejemplo, una demencia o una discapacidad intelectual, otro punto. Si hay carencia de soporte social, por ejemplo, que la persona esté desempleada, que no tenga un hogar, que vive en una familia disfuncional, otro punto. Si la persona tiene un plan bien organizado de suicidio, si había un plan suicida, otro punto. Si la persona no tiene pareja o cónyuge,
o porque se ha divorciado, o porque es soltera, o porque es viudo o viuda, es otro punto. Y si la persona tiene una enfermedad física o somática, obviamente de estas crónicas, dolorosas, ¿no? No porque tenga gripe le van a dar un punto a la persona. Si tiene diabetes, si tiene artrosis, si tiene EPOC, si está con secuelas de COVID y está con un oxígeno, conectado a un botellón de oxígeno hace, no sé, 6 meses, ese es otro punto. Entonces, se suman los puntos. Si la persona obtiene entre 0 a 2 puntos, se puede dar alta al domicilio, pero con seguimiento ambulatorio. Se le puede decir a la persona y a la familia, bueno, pueden traerle a la consulta con el psiquiatra o con el psicólogo, no saquen hora. Si la persona tiene entre 3 a 4 puntos, se le puede dar el alta al domicilio, pero el seguimiento debería ser intensivo. Es decir, se le dice a la persona, mañana vénganse para consultar con psicología o con psiquiatría. Si el caso lo amerita, si su intuición les dice que deberían internar a esta persona, háganlo. Tanto en personas con agitación psicomotriz como en personas con ideación o intentos suicidas, háganle caso a su intuición. Si la persona tiene entre 5 a 6 puntos, es mejor que la ingresen, sobre todo si no hay un soporte sociofamiliar bueno. Y si la persona obtiene entre 7 a 10 puntos, el ingreso debería ser obligado, incluso en contra de su voluntad. ¿Quedamos claros aquí? Sí, Doc. Muy bien. Ahora, esto es en relación a persona con ideación suicida. Nos vamos a ir ahora a persona en crisis. Esta ya es la última parte. Personas en crisis, muchachos, ustedes van a ver no solamente en sus pacientes, en algún momento algún familiar de ustedes, algún amigo, podría entrar en crisis por algún motivo. En el ámbito médico hay pues noticias o eventos que pueden hacer que o el paciente o la familia del paciente o la paciente puedan entrar en crisis, ¿no? Crisis quiero decir como un desborde emocional intenso. Ahí tienen ustedes algunas cosas que pueden hacer entrar en crisis a cualquier persona. Entonces, es sumamente importante que ustedes tengan algunas nociones básicas de cómo manejar a esa persona en crisis. Por dos motivos que ahorita se me están ocurriendo. Uno, podría ser que ustedes eviten que esta persona en crisis pase a desarrollar una agitación psicomotriz, por un lado. Y por el otro lado, una persona en crisis suele tener esta crisis secundario a una pérdida o a una potencial pérdida de un ser querido, de enseres, de inmuebles, de objetos en general o de la salud. Y esto implica que la persona seguramente va a tener un duelo. ¿No? El duelo es el proceso psicológico mediante el cual la persona supera la pérdida. Pero si esa crisis no se manejó adecuadamente, ese duelo puede tornarse en un duelo complicado. ¿Hasta acá estamos claros? Creo que sí, ya. Les he hablado del duelo. Bueno, es importante que conozcan que el duelo, una de las conceptualizaciones del duelo, es que éste se componga de 5 fases. La fase de shock y negación, la fase de enojo, la fase de depresión y desapego, la de diálogo y negociación y la fase de aceptación. Esta conceptualización la ha creado o la creó esta psiquiatra suizo-americana que es Elizabeth Kubler-Ross. Era una doctora que quería ser pediatra, pero embarazada ella, recién casadita y con muchas necesidades económicas,
y habiendo ya sido ocupadas todas las plazas de pediatría, se tuvo que conformar con psiquiatría. No le gustaba para nada ya la psiquiatría, pero pues había que pagar las cuentas, entonces pues entró ahí a psiquiatría. Sus primeras experiencias fueron muy ingratas, pero con el paso del tiempo le fue gustando y al final se apasionó con la psiquiatría y especialmente le gustó mucho el trabajo con personas moribundas. Y es gracias a su amplia experiencia con ellos que al final logró desarrollar esta conceptualización del duelo. Les recomiendo mucho sus libros. Tiene libros específicos sobre el duelo, sobre el bien morir, sobre el fallecimiento de seres queridos o sobre el proceso del fallecimiento de uno mismo también. Entonces, para empezar, el duelo no es algo lineal o algo como en grada. No es que después de la fase de shock y negación siempre viene la fase de enojo, luego siempre la de depresión, luego la de diálogo y negociación y luego la de aceptación. A veces después de la fase de shock y negación viene la de depresión y después la de enojo. A veces la persona ya está en diálogo y negociación y regresa a enojo. Y luego a aceptación, pero pasa algo y vuelve a la fase de depresión y así. Por eso está aquí representado como un bucle el transcurrir de estas fases. En la fase de shock y negación, como su nombre indica, pues la persona no cree lo que le está pasando. Y es ahí donde la persona puede entrar en crisis con mayor frecuencia, porque hay rechazo al evento, hay mucha confusión, mucho miedo, mucha culpa. La persona es posible que en esa fase pueda incluso desarrollar un trastorno disociativo, ¿no? Con despersonalización y con desrealización incluso. Afortunadamente esta fase no suele durar mucho, ¿no? Algunas horas, algunos días y ya luego la persona pues debe rendirse nomás a la evidencia de que ha ocurrido la pérdida o va a ocurrir. Otra fase que puede sobrevenir después es la fase de enojo. Acá la persona pues dirige este enojo contra sí misma a veces y en otras ocasiones también contra el personal de salud. En el caso de este hombre que se suicidó en el hospital psiquiátrico, el enojo, por ejemplo, probablemente lo dirigió contra él mismo. Al ser tan perfeccionista, probablemente decía, eres un estúpido, ¿cómo no te fijaste bien? ¿Por qué no controlaste mejor? No mereces la posición en la que te han puesto, ¿no? Y a lo mejor es ahí donde él decidió suicidarse, ¿no? En esta fase, muchos pacientes y familiares de pacientes, como les dije, pueden dirigir el enojo contra el personal de salud. Y aquí, pues, es importante que ustedes no se tomen de manera personal las reacciones de los pacientes, ¿no? Traten de ponerse en los zapatos de la persona que ha sufrido la pérdida o la está sufriendo. Luego viene la fase de depresión y desapego, en la cual la persona puede tener un desborde emocional, una apatía, una tristeza muy intensa que no le permita pues hacer nada, no tenga entusiasmo para hacer nada. Y debemos estar atentos a que esta fase no se transforme realmente en una depresión, ¿no? En una depresión como la hemos visto y que amerite tratamiento. Si ustedes no encuentran datos de depresión como tal, bueno, pues se trata simplemente de la fase depresiva del duelo, que no es una enfermedad y no debería ser tratada, porque no es, repito, no es una enfermedad. Es simplemente una fase que, pues, aunque suene duro decirlo, se resuelve llorando y con tiempo. No hay de otra. Luego puede venir la fase de diálogo y negociación. Aquí la persona intenta encontrar alternativas de solución a la pérdida o intenta zafarse de la pérdida, evitar que la pérdida ocurra, pero lo hace de una manera en muchos casos irracional. Es en esta fase que muchas personas, por ejemplo, se hacen estafar y se hacen engañar. Una vez me tocó atender a un hombre que tenía creo que les conté el caso de un hombre que tenía el tumor en la pierna
y le dieron la noticia de que tenía que amputarle la pierna de una manera tan desastrosa que este hombre prefirió irse a buscar a cuanto curandero encontró para que le cure la pierna. Y uno de ellos le llegó a pedir miles de dólares para curarle. Y para cuando este hombre fue a un oncólogo, resignado a que le amputen la pierna, ya ni eso era, ya no era necesario porque ya el cáncer estaba en pulmones, en hígado, y lo único que quedaba era hacer tratamiento paliativo. Entonces, en esta fase, probablemente el paciente les diga, doctor, por favor, le voy a pagar más, cúreme. O dígame dónde hay un centro especializado en tal enfermedad, voy a ir, voy a vender mi casa, mi auto, y me voy a ir. Aquí a veces los médicos tenemos que hacerle de verdugo de ilusiones, ¿no? Es decir, dar una información pues, que seguramente no le va a gustar escuchar a la persona, pero es una información a todas luces cierta y sincera, ¿no? Para evitar que la persona pues caiga en estas estafas. Y finalmente, pues la persona puede llegar a la fase de aceptación. Aquí la persona integra la experiencia a su biografía, se adapta, adquiere una mayor seguridad, se empodera de la situación, toma decisiones basadas en la racionalidad y quizás lo más importante, le encuentra un sentido, un significado a esa pues, desgracia que le ha pasado o le está pasando. Una colega nos contaba el caso de una mujer con un cáncer terminal de mama, relativamente joven, unos 58 años más o menos, y que en la conversación decía, bueno, por lo menos el que me hayan diagnosticado el cáncer ha hecho que mis nietas y mi hija se hagan el examen. Y a una de mis nietas resulta que le han encontrado igual un nódulo sospechoso. Lo bueno es que pues para ella el tratamiento va a ser muy pequeñito y además la van a estar controlando. Y lo más probable es que no termine como yo. Por lo menos para eso ha servido esta enfermedad. Entonces, este tipo de interpretaciones, de ideas, suelen surgir en alguien que está llegando o ha llegado a la fase de aceptación. Hasta acá estamos claros con el duelo, con las fases al menos. Creo que sí. Ahora, ¿cuándo decimos que un duelo es patológico? Cuando la persona se estanca en alguna de las fases y no avanza más. Personas que se estancan en la fase de negación, en la fase de enojo, depresión, desapego, diálogo. Obviamente no cuenta aquí la fase de aceptación, ¿no? Pero en alguna de estas cuatro, si la persona no avanza más, eso es sinónimo de duelo patológico. Una vez me tocó atender a una mujer cuya hija se había suicidado. Y bueno, ella fue con un cuadro depresivo, lo tratamos. Y Doctor, dígame, doctor, no se le escucha. ¿no se me escucha nada? Hola, hola. Yo escucho normal, Doc. Sí, no, creo que no hay problemas de mi parte. Debe ser su conexión. Revísela, por favor. Bueno, les decía que, bueno, esta mujer pues, fue superando el duelo. Bueno, tuvimos que hacer el tratamiento de la depresión. Esto ayudó a que ella logre transcurrir hasta la fase de aceptación del duelo. Pero ella me comentaba que tanto su esposo como su hija, que ya habían pasado como 3 años desde el suicidio de esta muchacha, jamás habían permitido que nadie mueva un alfiler de la habitación de la muchacha. Ni siquiera permitían abrir las ventanas, ¿no? Para que no se vaya el olor de la hija muerta. Ese tipo de conductas nos hablan de duelos patológicos, porque indican que las personas se han estancado, que no están dejando ir pues a la persona y que por lo tanto ellos tampoco están pudiendo retomar la vida.
Se dice que el duelo por una persona muy cercana, o sea, por el fallecimiento de una persona muy cercana, dura aproximadamente 2 años. Eso es lo normal. Es en esos 2 años la persona cuando recuerda las circunstancias del fallecimiento o cuando hay una fecha especial, es muy probable que la persona llore, se entristezca mucho, pueden haber episodios a lo mejor de insomnio, poco apetito, pocas entusiasmo para hacer las cosas, pero luego otra vuelta la persona sigue, ¿no? Y se entiende que ya a partir del segundo año, la persona puede recordar a la persona ida, pero sin tanta carga emocional, ¿no? Y además, pues obviamente ya haber vuelto a vivir sin la persona. ¿Quedamos claros aquí, hasta aquí? Sí, Creo que Doc. sí. Sí, doctor. Doctor, Ahora, una Juan, consulta. dígame. En el caso de que conozcamos a una persona que está cursando por un duelo, lo recomendable sería tratar de hablar con la persona sobre el duelo directamente, o sería mejor esperar a que la persona intente hablar, digo. Em, Habría que hablar directamente sobre lo que siente en ese momento o qué ideas tiene con respecto a la pérdida de la persona querida. Porque parte del proceso de aceptación es poder hablar abiertamente también de lo que ha ocurrido. Y por otro lado, en el transcurso del duelo es muy importante la ayuda que pueda recibir de otras personas, el acompañamiento, la escucha activa, justo de eso voy a hablar en un momento más. Pero si nadie habla del muerto, del fallecimiento o del evento trágico que ha ocurrido, ¿qué ayuda se van a brindar los unos a los otros? Entonces, a un poco parecido a lo del suicidio, en situaciones de muerte de un familiar, es bueno hablar abiertamente sobre el tipo de emociones y el tipo de ideas que tiene la persona con respecto a la persona que se ha ido. Por ejemplo, algo de lo que le costó mucho hablar a la paciente que les dije, a la que se le suicidó la hija, es que le tenía mucha rabia. Había momentos en que la odiaba a su hija por haber tomado esa decisión. Y eso es algo que le causaba también mucha vergüenza. Decir, pues, pucha, ¿cómo voy a tener rabia contra ella? ¿O cómo la voy a llegar a odiar tanto por habernos hecho esto? Pero en el momento que ella pudo verbalizar esto, pues que la tenía tan angustiada y la tenía tan avergonzada, se sintió mejor y pudo proseguir en su proceso de duelo. No sé si más o menos en ese sentido iba su pregunta. Sí, doctor, exactamente. Ok, Gracias. ya, ya. Eso es. Ahora, ¿en qué situaciones es más probable que el duelo sea patológico o se vuelva patológico? Cuando la muerte es así muy violenta, peor todavía si es por suicidio, o cuando la muerte ha sido después de un proceso muy penoso, muy doloroso. Por ejemplo, personas con enfermedad de Alzheimer, personas con cánceres, peor si han sido cánceres muy dolorosos, ¿no? Es ahí donde el duelo suele ser más, puede tornarse en patológico. Uno diría, bueno, pues a la persona sobreviviente le queda el consuelo de que la persona ya no está sufriendo, entonces seguramente se recuperará rápido. A veces no es así. A veces no es así. También en los duelos suelen volverse patológicos cuando la persona pues, que está viviendo, que está viva, no se llevaba bien con la persona muerta. Por ejemplo, vamos a suponer que habían dos hermanos y la madre, digamos, ¿no? Uno de ellos se llevaba muy bien con su mamá, tenía una relación muy cercana, una comunicación muy buena, y en cambio con el otro hermano, pues la relación era muy distante, siempre habían peleas, malos entendidos, y de repente la madre muere. A veces la lógica popular nos dice, seguramente el hermano más cercano pues sufrirá mucho y le costará mucho superarlo, y más bien el hermano que tenía la relación más distante, pues seguramente rápido se recuperará. No es así.
más bien el hecho de haber asuntos inconclusos, el hecho de que la persona sepa que no va a poder arreglar la situación nunca más porque bueno, pues la persona ya no está, es eso lo que puede generar mucho conflicto y volver patológico el duelo. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Ay, ¿dónde está? Acá. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona que está en crisis? Que está ahí llorosa, que grita mucho, que nos dice que está desesperada y que no sabe qué hacer. Primero debemos escuchar activamente, que significa obtener información. El beneficio más grande secundario de obtener la información es que con solamente escuchar a la persona vamos a lograr que la persona se calme, se tranquilice. Es el mismo fenómeno que les expliqué en persona con agitación psicomotriz. Si la persona identifica a alguien que le escucha con atención, con interés y con empatía, esa persona con agitación se puede tranquilizar en la mayor parte de los casos. Pero lo más importante es obtener información, ¿no? Saber por qué la persona está así, cuál es el contexto. Después recién tranquilizamos. Ya les voy a explicar cómo. Además, es importante establecer lazos de empatía que permitan que la persona no solamente esté más tranquila, sino que confíe en nosotros. Con esos requisitos podemos reforzar el sentido de realidad de la persona. Es decir, deben haber situaciones inmediatas que la persona deba solucionar. Imagínense a alguien que acaba de perder al esposo. Hay que hacer el trámite del certificado de defunción, hay que ver de conseguir la funeraria, ver con quién dejamos a los chicos, llamar a la familia, no sé, ir al trabajo, dar parte del fallecimiento del esposo, ver la cuestión de la renta, la jubilación, etc. Es en este punto donde nosotros tenemos que ayudar a la persona a que vaya resolviendo las cosas más inmediatas. Y si la persona no se tranquiliza, si sus síntomas de ansiedad son realmente muy intensos, tal vez tengamos que hacer un tratamiento farmacológico. Entonces, empezamos con el primer punto. Cuando una persona está en crisis, una crisis emocional intensa, nos puede ganar la desesperación a nosotros también, más todavía si somos médicos nobles, o sea, es decir, jovencitos con poca experiencia, y podamos querer tratar de rápidamente más bien tranquilizar a la persona. Dicho de otro modo, no queremos que el paciente o la paciente llore, ¿sí? Pero en los hechos, lo que debemos hacer es facilitar a que la persona nos cuente qué ha pasado. La cabeza de la persona pues, debe estar hecho un desastre, ¿no? Nos puede empezar a contar las cosas desde el final, luego ir al principio, puede omitir alguna información importante, puede magnificar algunos hechos, minimizar otros. Y ustedes, pues, activamente tienen que ir atando cabos, ordenando la información. Y para lograr eso, en algún momento, pues tendrán que preguntar, ¿no? Tendrán que decir que les aclare algún punto, que les explique por qué sucedió tal cosa o tal otra. Entonces, dentro de la escucha activa es muy importante hacer preguntas y también parafrasear. Es decir, devolverle a la persona la información que nos ha dado, pero de una manera más sintética y más ordenada. La persona que tenemos delante tiene que saber que le estamos escuchando. Por lo tanto, toda nuestra conducta debe estar orientada a hacerle saber eso. Entonces tenemos que estar delante de la persona, mirarle a los ojos, adoptar una postura relajada. Esto de mirar a los ojos tiene, digamos, una salvedad en las personas de quienes nosotros sospechamos que sean muy paranoides, o porque tengan un rasgo de personalidad paranoide, o porque estén paranoides. Es decir, a lo mejor es alguien que tiene, no sé,
está psicótica y paranoide, ¿no? Entonces, en esos casos sí no es bueno sostener la mirada mucho tiempo. Si la persona no quiere hablar o la emocionalidad no le permite hacerlo, podemos decir, bueno, hacerle saber que le queremos ayudar, pero que es necesario que nos diga cómo, ¿no? Que lo que queremos es entender cuál es el problema. Y si la persona hace pausas, o para sollozar, o simplemente parece que estuviera ordenando sus ideas, hay que respetar estos silencios. No, no parecer que estamos apurados, ¿no? Y que nos respondan ya, ya, ya. Tampoco así. Entonces, repito, con la escucha activa se trata de obtener información, pero la persona que nos hable va a entender que nosotros somos alguien que está escuchando, que lo que nos dice es importante. Y al sacar toda esa información, la persona va a empezar a tranquilizarse. Con esa información recién podemos tranquilizar. Y la manera de tranquilizar, la correcta manera de tranquilizar, no es decirle no se preocupe, todo va a estar bien. No. La manera correcta de tranquilizar es hacerle saber a la persona que le vamos a acompañar y que vamos a poner todo de nuestra parte, lo que sea posible, para ayudarle a resolver esa situación. Es esa la manera en la que tenemos que tranquilizar. Cuidado que cedan a la tentación de decirles, no se preocupe, va a ver que su biopsia va a salir con algo benigno. No se preocupe, va a ir todo bien. No, jamás hagan eso. Es una manera muy barata de tranquilizar y les puede salir muy caro más bien, porque si esa biopsia sale maligna, pues ahí ustedes van a romper la relación médico-paciente que tenían y su paciente no va a confiar más en ustedes. ¿De acuerdo? Y hacerles saber que siempre hay alternativas, ¿no? Que si hay dolor, que hay analgésicos, que si hay una infección, se pueden dar antibióticos, que si hay algún problema, no sé, cardíaco, renal, se puede consultar con el respectivo especialista. ¿Sí? La persona tiene que quedarse con esa idea de que ante cualquier probable o posible problema, siempre hay algo que se puede hacer para mejorar esa situación. Pero nunca asegurar que una determinada situación se va a resolver o va a terminar forzosamente bien. Eso nunca, ¿ya? Es importante que la persona confíe en nosotros, que reconozca en nosotros a alguien con un genuino interés de ayudar, pero sobre todo con la intención, o sea, ver en nosotros a alguien que quiere ponerse en su lugar, que tratamos de comprender lo que la persona está experimentando. En muchos casos tocará ser sinceros y decir, mire, esto que le ha ocurrido a usted, el perder a su madre, el tener cáncer, el tener que aceptar que le amputen la pierna, es algo que yo no he experimentado y no sé cómo reaccionaría si me estuviera pasando a mí. Debe ser terrible. Debe sentir usted mucha angustia, ¿sí? Pero decir las cosas de esa manera le va a dar el mensaje a la persona de que queremos por lo menos comprender lo que está pasando. En algunos casos podría ser que ustedes han pasado por esa situación. Por ejemplo, que una doctora atienda a una paciente que tiene cáncer de mama y que resulta que la doctora tuvo cáncer de mama en el pasado. Aquí deben ser cuidadosos. De principio, la recomendación es que ustedes no abran su biografía a los pacientes, ¿sí? Pero en algunos casos, esto ya no es algo que les pueda enseñar aquí, es algo que la experiencia misma les va a enseñar. En algunos casos específicos, podría ser útil. Podría ayudar a que la persona confíe más, por ejemplo, en algún procedimiento. Porque el paciente puede decir, la doctora se ha hecho operar y se la ve bien. Entonces a lo mejor a mí me vaya bien también. ¿No? O la doctora me ha dicho que
el posoperatorio es doloroso, pero no le ha dolido tanto a ella. Tal vez a mí no me duela o igual que a ella no le duela tanto. En esos casos se podría compartir un poco de esa experiencia. ¿Mm? Algunas personas se pueden sentir muy vulnerables y les cuesta un poco abrirse al personal de salud, ¿no? Porque no les gusta verse vulnerables, pues no les gusta que les vean llorar, no les gusta que les vean desesperados. Parte de empatizar con la persona es hacerles saber que cualquier persona en esta situación podría reaccionar de esa manera. Es decir, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? Sabe que si quiere llorar, llore. Es normal. Si quiere gritar, grite. Es normal. Si quiere mostrarse desesperado, no hay ningún problema. Yo le comprendo y quienes estamos alrededor de usted también, porque nosotros también podríamos reaccionar como usted. Ese es el mensaje que se tendría que dar. Y ya con esto, habiéndonos ganado la confianza de la persona y estando la persona más tranquila además, podemos centrarnos en cosas más concretas, ¿sí? En resolver problemas inmediatos, como les había explicado previamente, certificados de defunción, programar interconsulta con un oncólogo, llamar a la familia, acordar, no sé, una cremación, lo que fuera necesario. Y acá es importante recordar a la persona que a lo mejor en el pasado ha hecho frente a situaciones difíciles y que si en el pasado lo logró, ¿por qué no podría lograrlo ahora? O que otras personas en situaciones similares han logrado superar estas situaciones. Y si otras personas lo han podido hacer, seguramente él o ella también lo van a hacer. Y que si se siente débil, si no se siente capaz, pues ahí estarán ustedes también para acompañar en lo que puedan, bueno, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Acá también el conocimiento médico les puede ser útil, porque ustedes pueden decir, por ejemplo, que las probabilidades de un mejoramiento de esta enfermedad son con este porcentaje o son grandes, o para este tipo de problema físico se pueden hacer tal y tal y tal procedimiento, o hay estas alternativas. Eh, Este tipo de información también puede ayudar a tranquilizar y, bueno, también a dar esperanzas a la persona. Y finalmente, si la persona está muy ansiosa y si los síntomas son muy intensos, se pueden dar benzodiazepinas. No sirven acá los antidepresivos. Recuerden que los antidepresivos tardan 2 semanas o más en hacer efecto. Tienen que ser forzosamente benzodiazepinas. Pueden dar clonazepam, 0,5 miligramos en la noche y tal vez 0,25 en el día. Alprazolam, 0,25 o 0,5 cada 12 horas, puede ser. Esto ya lo deben ir variando ustedes de acuerdo a la respuesta, ¿no? Si la persona está muy sedada o muy adormilada, pueden disminuir la dosis a la mitad. Pueden dar por unos 2 días, máximo por una semana. Si los síntomas son demasiado intensos, interconsulta con psiquiatría. Si el problema de la persona es que no puede dormir, bueno, se pueden usar inductores. Solpidem, 10 miligramos antes de dormir. Esopiclona, vienen tabletas de 2 y de 3 miligramos, igual una en la noche. ¿Qué tiempo? Una semana está bien, va a permitir regularizar el sueño. En algunos casos podría ser útil la amitriptilina, ¿no? Si no cuentan con estos medicamentos y si la persona en el pasado ha tolerado bien la amitriptilina, se puede dar una tableta de 25, excepcionalmente 2. Hay personas que responden muy bien a media tableta, es decir, 12,5. Recuerden que la amitriptilina no se debe dar a personas con glaucoma, personas con hipertrofia o hiperplasia prostática, en personas con arritmias cardíacas, bloqueos de rama, en personas con diabetes tampoco sería muy aconsejable. Y si la persona ha atravesado por un evento traumático muy intenso, que es lo que ha generado su pérdida, y no han pasado 6 horas hasta que ustedes han hablado con la persona,
entonces es bueno aplicarles una dosis única de hidrocortisona, 100 miligramos. El vial o la ampollita, el frasquito de hidrocortisona liofilizada viene de 100 miligramos. Esto va a evitar que la persona desarrolle o evita la posibilidad de que la persona desarrolle un trastorno de estrés postraumático. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o preguntas? ¿Todo claro? Muy bien, entonces con esto hemos terminado ahora sí el temario de la materia. Es acá, hasta aquí que va a ser su examen y nos vemos el día miércoles. ¿No saben a qué hora es su examen? ¿No les han dicho todavía? Hola. No, doctor, aún no nos dijeron, pero el examen está programado para día martes. Sí, es 13 creo. A ver, déjenme ver. Sí, creo que es 13. Bueno, nos vamos a ver ese día. Y bueno, seguramente nos veremos igual más adelante ya cuando seamos colegas. Les deseo todo lo mejor, cuídense, repasen, estudien. Recuerden que el examen es de todo lo avanzado. Por favor, presten especial atención a los temas 2 y 3, síntomas y signos y síndromes. Esa es la base de todo, ¿sí? Muy bien, entonces ha sido un gusto compartir este semestre con ustedes. Espero que la información les haya sido de utilidad. Que les vaya muy bien. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias, doctor. Hasta Muchísimas luego. gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Que les luego. vaya bien. Adiós, adiós. Doctor, Dígame. ¿será que podría subir los mapas mentales de el tema de adicciones, por favor? Si lo tiene disponible. Ay, verdad, no lo he subido. Ya, se los voy a subir. Y todos los mapas que tenga, doctor, por favor. De psiquiatría de urgencias creo que no lo hice, pero de sustancias psicoactivas sí lo tengo hecho. Se los voy a subir más ratito. Gracias, doctor. Listo. Adiós, que les vaya bien.